Les damos la más cordial bienvenida a este cuarto Congreso Internacional de Filosofía, Arte y Derecho, FIARDE 2021. En primer lugar, permítanme agradecer al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por el apoyo otorgado para la realización de este evento. Asimismo, agradecemos a todas las personas que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y a quienes nos siguen en directo a través del Facebook del Instituto. Es para mí un honor estar aquí hoy en la presentación del libro María del Carmen, Nahui Olin, con el autor, el doctor Alejandro Santoyo Castro. Asimismo, nos acompañan la maestra María Fernanda Cruz Aguado y la doctora María Teresa Muñoz Sánchez. Hoy daremos paso a la presentación de la maestra María Fernanda Cruz Aguado, que nos dará unas palabras en torno a este libro. La maestra María Fernanda Cruz Aguado es licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es egresada del programa de maestría en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y su trabajo se ha centrado en las críticas feministas a la filosofía política moderna, así como en los diálogos entre feminismos, filosofía postestructuralista y psicoanálisis. Actualmente se enfoca en el análisis de las condiciones sociopolíticas y subjetivas que permiten incentivar el ejercicio de la violencia sexual y feminicida en México. Por favor, maestra Fernanda, le damos el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer la invitación tanto a esta presentación como a la lectura del libro, tanto a la doctora María Teresa Muñoz, que fue quien directamente me hizo la invitación, pero también al doctor Enrique Santoyo, autor del libro, pues por acercarme a la lectura y sobre todo al conocimiento de una biografía tan interesante como es la de María del Carmen. Y bueno, sin más preámbulo, comienza. Nunca antes había escuchado su nombre, ni el de nacimiento ni el de su renacimiento. Su contexto, sin embargo, no me es ajeno. Es el suyo y el mío también, aunque con un paisaje diferente en muchos aspectos. En el tiempo que interviene, rodea y signa los recorridos del libro María del Carmen, tal vez no hubiera podido conocerla. A lo sumo, saber de ella por algún periódico. Hoy ha bastado un clic para encontrarme con su mirada infinita. Como a Murillo, Matías, Diego y Agacino, María del Carmen también me robó el aliento e hizo retumbar mi suelo. Todavía no la conozco y no estoy ni siquiera cerca de hacerlo, pues ella es movimiento cósmico y perpetuo, Nahui Olin. María del Carmen es un viaje múltiple, desde la Ciudad de México hasta Francia, de vuelta y luego Oaxaca, España, Cuba y Veracruz, o de Tacubaya a la Alameda, desde la pintura y el dibujo hasta la poesía y también de regreso. La atención del autor puesta sobre los detalles permite que el viaje sea aún más ameno, pero igualmente intenso y doloroso cuando la historia lo requiere. Y es que María del Carmen no es un libro sencillo, es un escrito que transporta fácilmente, al cuarto de azotea donde ni Dios pudo contra la renuncia frente al destino impuesto, o a esa playa donde la promesa de la eternidad se cumpliría de la tal vez única forma posible, una despedida definitiva. Son pues los detalles gracias a los cuales Alejandro Santoyo realmente nos sitúa en una escena que no es nunca la misma, sino movimiento, perpetuo movimiento. Ocupó el quinto lugar de su linaje, pero el primero en cuanto a la conexión con el padre, tal vez el primero en percibir, aunque con angustia, la independencia de su voluntad. 2 estadías en Europa, una en Francia y otra en España durante su infancia y juventud, así como la posición social y política de su familia, le permitieron tener acceso desde muy pequeña al mundo de las artes. Fascinada por el lápiz, la danza y la pintura, María del Carmen pronto encontró las vías de contacto con el movimiento cósmico y perpetuo que caracterizaría su vida. Con todo, la vida familiar se sentía como una camisa de fuerza que tendía hacia el apaciguamiento total de la fuerza cósmica que era María del Carmen. No decir todo lo que se piensa. Tal fue la consigna para su formación, pactada entre los padres y la escuela. Los años posteriores no fueron mejores. Entre la desgracia que pesaba sobre la familia Mondragón por su vínculo con la dictadura porfirista y el triunfo del ala constitucionalista,
Así como la promesa incumplida del amor en un matrimonio signado por la versión que su esposo le profería, María del Carmen se entregaba a la pintura. Y Ambrosita abrazaba en su corazón mil ideas, pensamientos y anhelos. Se hinchaba su vida en compañía de los modernos artistas, pero le pesaba estar atada a un hombre que no la quería, que no sentía deseo alguno. Cierro cita. El movimiento, sin embargo, no cesa. Muy por el contrario, seguirá generando una energía que finalmente terminará por hacer explotar los muros que intentaban contenerla. La explosión fue reportada en la Alameda, lugar conocido hasta la actualidad por su paisaje repleto de árboles y amantes. Ahí, María del Carmen fue atraída por otra fuerza en movimiento que llegaría a acoplarse como pieza de rompecabezas con su pasión por el arte, Gerardo Murillo. Acusada, como tantas de nosotras antes y después de ella, de ser una mujer de la calle, María del Carmen dejaría de perseguir las exigencias familiares y se entregaría al vaivén del cosmos. Movimiento, perpetuo movimiento. Al fin refrescada y libre. Murillo se convirtió en el soporte de una pulsión erótica intensa y fulminante respecto de su pasado. María del Carmen borró las huellas del principio y del fin. Y vino su renacimiento. Ambrosita. Nahui Olin seré desde ahora. El cosmos, la fuerza, el poder de movimiento que irradia luz, vida y fuerza. Seré el poder que tiene el sol de mover el conjunto que abarca su sistema. Cierro cita. A Nahui Olin la revolución no le era desconocida, pero con Murillo, la Academia Nacional de Bellas Artes y las tertulias alrededor del nacionalismo indígena, descubrió también su propia faceta revolucionaria, recitando e inspirando, pluma y musa por igual. Un cuerpo desnudo para sí y solo por voluntad, también para otros. Insoportable voluntad para Diego y para Frida. Insoportable, además, y para su nueva desgracia, para su primer gran amor. Aunque ni el cuarto en la azotea ni la santidad profesada por los muros que la sostenían parecían presionar sobre el movimiento cósmico como otrora la camisa de fuerza o los muros del matrimonio, los intentos de sofocar a Nahui Olin no descansaron. El amor pronto mudó en su opuesto, pues como sabemos, el ego masculino soporta sin problema la inspiración de una musa, aún más cuando es su musa, pero jamás que la musa se inspire a sí misma. Lo mismo sucedió a Matías, quien vio en María del Carmen, además de una belleza acrecentada por la experiencia de la libertad, una especie de trampolín para cruzar la gran frontera. Y también la industria cinematográfica misma, emergente y prometedora, dejó una gran decepción en esa fuerza cósmica y en perpetuo movimiento que era Nahui Olin. En cambio, a la pintura, al dibujo, a la poesía y a la música jamás les reclamó nada, sino todo lo contrario. Su pasión encontró una vía más de acrecentamiento, el compartir en la academia su frescura y la libertad para decir todo lo que se piensa. Cuando el movimiento completaba las 47 vueltas alrededor del Sol, Nahui Olin presentó una exposición en San Sebastián, España. Durante el viaje obligado desde el puerto de Veracruz para, como decimos coloquialmente, cruzar el charco hacia el viejo continente, esa fuerza avasalladora de cabellos rubios y ojos hipnotizantes sufrió una sacudida importante que la desvió del camino seguido en sus últimos años. El último y más grande de sus amores, Eugenio Agassini, quien a pesar de una promesa de eternidad cumplida de la forma más irónica posible, la acompañó hasta el final de sus días. La Cuba prerrevolucionaria y Carmen totalmente revolucionada, fresca y libre. Ambrosita. No me creo nacida para tener un marido mediocre, muchos niños y disputar con las criadas, como hacen mis hermanas. Creo que la vida es algo mejor, y si me engaño, tengo el valor de arrepentirme. Casarme o no casarme no es lo esencial para mí. Quiero amar ante todo y ser amada ante todo. Cierro cita. Como muchas de nosotras, antes y ahora, la historia de Nahui Olin es la historia de sus amores, de las renuncias, las satisfacciones y las decepciones que estos traen consigo. La poesía y la pintura fueron para ella fuente y vehículo de pulsión erótica. Sus amores humanos, fuentes y vehículos de la transmutación de dicha pulsión. María del Carmen es una respuesta al mito ególatra y masculino en torno a Nahui Olin, el cual la retrata como una profanadora por haber expresado su sexualidad, como si de eso no supiéramos nada hoy día. El encuentro con María del Carmen no ha sido sencillo, tal vez porque, como suele suceder cuando nosotras nos reunimos, nos reflejamos la una en la otra y nos exponemos de formas que no conocíamos.
Probablemente lo que yo he visto con y en María del Carmen no es lo mismo que la doctora Maite Muñoz, pero lo que es cierto es que seguramente ambas hemos pasado por la experiencia del reflejo, de la semejanza y de la diferencia simultáneas que nos revelan cosas sobre nosotros mismas que habíamos olvidado, negado o que simplemente no conocíamos. Eso suele suceder cuando dos o más de nosotras nos encontramos y somos sacudidas por el proceso de reconocimiento que tales reuniones implican. Esos encuentros no son ajenos a la propia historia de Nahui Olin. Así como sus amores varones, es necesario poner de relieve sus complejas e interesantes relaciones con diversas mujeres, empezando por supuesto con su madre. Mercedes Balseca, quien no cesó en sus intentos por hacerla comprender y acatar el lugar socialmente asignado para ambas, y para muchas de nosotras todavía vigente. Con todo, en las distancias que las separaban también pueden entreverse sus encuentros, entre una voluntad que puja por la ruptura y el miedo que supone conocer los peligros de una ruta aún no transitada. Hay además una escena memorable, la reunión de María del Carmen con Tina Modotti y Frances Tour. Estas últimas imbuidas en una pasión que la época no desconocía, pero sí mantenía tras bambalinas, mientras Nahui Olin canalizaba el movimiento a través de su puño hacia el papel para tratar de capturar su intensidad. De tal experiencia, Carmen traería a su mente una pregunta que tal vez la época tampoco desconocía, y sobre todo, en la que muchas de nosotras seguimos insistiendo. Abro cita. Pensaba en que una mujer sabe mejor que cualquier hombre cómo complacer a otra. Solo una mujer conoce todos los secretos sobre las partes más tiernas y ardorosas, aquellas menos excitables y sobre todo las caricias más molestas. Cierro cita. Por supuesto, tampoco es menor el conflicto con Frida, familiar también para nosotras, que volvemos siempre al problema de los triángulos amorosos, a veces cuadrados, pentágonos o hexágonos incluso. Frida y Carmen, dos voluntades fuertes y libres, pero igualmente atravesadas por pulsiones eróticas incontrolables. Ambas musas y creadoras. Ambas historias radicalmente separadas la una de la otra y a pesar de ello reflejadas la una en la otra. María del Carmen es una invitación, un punto de partida para acercarse a Nahui Olin. Después, y con sus letras, viene la búsqueda de sus pinturas y el estremecimiento por su cercanía o distancia. La impresión que genera su mirada, aun cuando solo sea accesible por medio de una pantalla. La lectura de sus poemas y ensayos que arrancan los suspiros que no sabía que todavía tenía. Y sin duda, la relectura de su historia, real o ficticia, para encontrarnos de nuevo y por primera vez, porque María del Carmen y con ella nosotras somos movimiento, cósmico y perpetuo movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Fernanda Cruz. Ahora damos el uso de la palabra a la doctora María Teresa Muñoz Sánchez, quien es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del SNI Nivel 2. Su línea de investigación se centra en la teoría del juicio, con especial énfasis en la confluencia de la epistemología inspirada en el llamado Tercer Wittgenstein, con el pensamiento político de Hannah Arendt. Desde dicha confluencia ha incursionado en la teoría feminista. Desde estos intereses filosóficos ha publicado 3 libros de su autoría: Hannah Arendt, Nuevas sendas para la política, de 2020, Wittgenstein y la articulación lingüística de lo público, un camino de la semántica a la política, de 2009, y un acercamiento crítico a la epistemología, de 2016, y 3 compilaciones: Pensar el espacio público, ensayos críticos desde el pensamiento de Hannah Arendt, de 2011, y con Marco Estrada, Violencia y Revolución en la filosofía de Hannah Arendt, reflexiones críticas, de Colmex, en 2015. Y el diccionario compilado y editado por Pereda Marcone Muñoz Ortiz, coordinadores del Diccionario de Justicia, de 2016. Cuenta entre sus publicaciones con 23 capítulos en libros y 33 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Por favor, doctora María Teresa, le damos la palabra. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, a Natalia Tellez. La licenciada Natalia no ha podido estar hoy con nosotros, pero bueno, pues se disculpa muchísimo, su trabajo
la demanda mucho. Muchas gracias al doctor Alejandro Santoyo, porque, como muy bien decía la maestra Fernanda Castro, nos ha abierto las puertas a una mujer que, si bien es sutilmente conocida o a veces presentada y usada mercantilmente, no habíamos tenido un acercamiento, digamos, íntimo, que es lo que proporciona este texto, como ahora voy a tratar de explicarles o de comentarles, o al menos esa fue la impresión que yo tuve. Yo diría que hoy estamos de fiesta. La presentación de un libro es siempre un evento gozoso, y en esta ocasión mucho más porque está dedicado a una mujer excepcional. El título que escogió el doctor Alejandro Santoyo fue María del Carmen. Y mi primera pregunta fue, ¿por qué no escoger Nahui Olin, que es más comercial? Y justo entendí al leer el texto que el motivo por el cual no había escogido ese título es precisamente porque es comercial. Como vamos a ver, yo siento, al menos me pareció que el deseo del autor es acercarnos a la mujer vibrante, a esa con la que Fernanda ahora se espejea, una mujer de un siglo posterior, espejea su sentir con una mujer nacida a finales del siglo pasado, en 1893. Me parece a mí que este libro es una obra escrita para traer al lector o lectora una imagen íntima, cercana y envolvente de una mujer mexicana interesantísima. A lo largo de 4 capítulos, el autor va ofreciendo un recorrido por el México de finales del Porfiriato, periodo en el que, como ya dije, nace la protagonista, 1893. Pasando por los gloriosos años 20, 30 y 40, hasta concluir en los dolorosos sucesos del 68. Yo creo que con mucho esmero el doctor Alejandro Santoyo va delineando el trasfondo histórico-social en el que florece la protagonista. Es interesante que en mi lectura, debe ser la formación política, me ha parecido importantísimo el papel que otorga el autor, el doctor Santoyo, a todo el contexto sociopolítico en el que se desarrolla la vida de una mujer que, por supuesto, no se entendería sin ese contexto histórico-social, ¿no? Yo creo que esta es una biografía novelada, y en ella se pone de manifiesto el deseo del autor de acercarnos a la mujer y alejarnos del mito, alejarnos de la leyenda. A lo largo de 237 páginas, los lectores o lectoras vamos llevados de la mano hacia el mundo interior, los anhelos y deseos de María del Carmen. Entonces el lector se va a encontrar con un doble plano en este libro, en esta biografía novelada, digamos. Por un lado, el plano histórico-social, un contexto muy detalladamente expuesto, y por otro lado, un esfuerzo de acercamiento a la mujer en su intimidad, en sus sentimientos más íntimos. Fernanda y yo nos preguntábamos, cuando comentamos brevemente nuestras impresiones sobre el libro, ¿hubiera sido otra la biografía novelada que hubiéramos escrito nosotras como mujeres? ¿Diferente de la que escribe el doctor Santoyo? Queda la pregunta. Nacida a finales del Porfiriato, como dije, en una familia poderosa, con un padre autoritario, el general Mondragón, ella tuvo la fuerza de labrar su propio destino. Fue poeta, pintora y musa, pero sobre todo fue una mujer con un deseo insaciable de libertad y con un amor intenso a la vida. Una mujer excepcional de enorme carisma y sensualidad. De María del Carmen Mondragón se han hecho algunas biografías, no muchas, si comparamos con
Frida Kahlo, Tina Modotti, etc. De ella no, quién sabe por qué hay como un velo sobre ella. Pues bien, de estas biografías yo destacaría la escrita por Adriana Malvido en 1993, titulada Nahui Olin, la mujer del sol. Se le ha dedicado alguna exposición. Yo recuerdo dos, apenas llegando a México en 1993, llegando yo a México, claro. Tomás Zuirán fue el curador de un homenaje al centenario del nacimiento de María del Carmen en el Museo Estudio Diego Rivera, esto aquí en la Ciudad de México. Por otro lado, esto ya aquí más cerca, ¿no? Seguramente ustedes, los que me están escuchando, recordarán que se hizo en 2018 también una exposición con el título Nahui Olin, la mirada infinita, donde se mostró la pintura, fotografías, caricaturas, publicaciones de esta mujer culta, creativa, polifacética. Actualmente, esta mujer de vida intensa ha sido recurso poético de algunos literatos y también de algunas literatas. Voy a mencionar solo dos. La más reciente, o al menos que yo conozca, de Sandra Free, publicada en 2020, titulada La mujer que nació 3 veces. Y un poquito antes, en 2019, Juan Bonilla publicó Totalidad sexual del cosmos. Sin embargo, desde mi punto de vista, se echaba en falta una biografía que pusiera el acento en la mujer sin adjetivos. Y es este, desde mi lectura, el gran mérito del libro que presentamos hoy. Esta biografía novelada ofrece sin duda un aporte fundamental: recuperar a la mujer libre y combativa, María del Carmen Mondragón, y enfrentarla así a la Nahui Olin, que corre el riesgo de ser convertida en un icono comercial y banal. Como todos ustedes saben, el mercado es implacable y puede convertir en fetiches a mujeres que tendrían que recuperarse de la historia para constituir ejemplos de fortaleza, pasión y autoestima. La narración de este relato de vida, como ya dije, busca resaltar justamente esto, la singularidad profunda de una trayectoria vital que se cinceló a base de pasión y también de dolor. El doctor Santoyo retrata con delicadeza momentos dolorosos de la existencia de María Dolores, como por ejemplo cuando muestra la tristeza profunda que sufre al conocer los deseos de su padre de casarla sin su consentimiento con Manuel Rodríguez Lozano. Se pregunta María del Carmen, digamos, en voz del doctor Santoyo: ¿está condenada a vivir aprisionada en una vida que no quería, en una vida encadenada a un hombre que fue escogido por sus padres? Se pregunta. O más adelante, cuando ya viviendo en San Sebastián, siente la falta de deseo de su flamante marido. Encontramos en este punto del relato un diálogo imaginado del joven matrimonio, donde se expresa, a través de las palabras de la protagonista, un profundo sentimiento de anhelo y desdicha. Oye, es tonto lo que voy a decirte, pero cuando estoy contigo, no pienso que estoy con un hombre que se ha casado conmigo. Dudó. Casi me parece que estoy en busca de un amante que no quiere nada de mí. Con delicadeza, el doctor Santoyo muestra cómo a la protagonista le pesaba estar atada a un hombre que no la quería, que no la deseaba. Pronto sería con Genaro Murillo, conocido como Dr. Alt, con quien desbordaría su pasión. Y así lo encontramos relatado. Dice en la página 86. Su bella y fuerte juventud era toda una palpitación de sangre que rebosaba de su pequeño corazón.
Fin de la cita. María del Carmen fue una mujer autónoma, independiente y libre. Y así queda retratada en diferentes pasajes de esta narración. Me importa especialmente recuperar un fragmento del capítulo 3 que recoge con una pizca de admiración, ya me dirá el doctor Santoyo si estoy en lo cierto, la fuerza interior de Nahui. Cito: recordó las épocas de infancia en las que se sentía un ser incomprendido, que se ahogaba en el volcán de pasiones, ideas, sensaciones, pensamientos y creaciones que no podían contenerse en su seno. Se veía a sí misma destinada a morir de amor, el único amor para el que su alma había sido creada con el propósito de alimentarlo. Se pensaba como una llama devorada por sí misma que no podía apagar porque no había vivido con libertad, sino privándose de los derechos a saborear los placeres solo reservados para los hombres. Entendió que, a lo largo de su vida, el hecho de que alguien le dijera qué debía hacer, le provocaba enojo y desesperación. La sola idea de que hubiera alguien que pudiera guiarla en sus deseos la ponía a la defensiva, pues no estaba dispuesta a perder su independencia y su libertad. Fin de la cita. Me he permitido recuperar esta cita en extenso, porque considero que recoge de manera gráfica la mirada que el doctor Alejandro Santoyo quiere transmitir de María del Carmen, la fuerza del deseo, la pasión por la vida de un ser humano que es mucho más que una leyenda o un mito. Es por ello que esta no es una biografía al uso. Este es un relato que busca recrear para el lector o lectora la vida íntima de la protagonista, sus más íntimos deseos y pasiones. Esta es una narración biográfica que busca respetar las experiencias de la otra persona, busca mostrar la singularidad de una historia de vida. En este rastreo de vida aparecen personajes de sobra conocidos en el mundo académico, artístico e intelectual mexicano. Los pintores Orozco, Diego Rivera y Siqueiros, y también los poetas Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Torres Bodet, solo por mencionar algunos. Estas figuras son usadas por el narrador, por el doctor Santoyo, para deleitarnos con una anécdota que de nuevo expresa con rotundidad la fuerza de María del Carmen. Atiendan, tras la lectura del siguiente poema, completamente desnudo. Mi cuerpo es un conjunto de líneas flexibles que ondulan en armonía. Tras escuchar el poema de boca de María del Carmen, Salvador Novo espetó: es un caso incurable de furor uterino. Ofendida, con sobrada razón por el comentario misógino, María del Carmen reviró. Cito: he ofendido con mi actitud a dramaturgos e historiadores. Dramaturgos sobre todo, porque esta calamidad vestida de hombre está muy generalizada hoy en día. Y actualmente no hay una persona respetable que no haya fingido su propia comedia por fuerza de desprestigio, que no haya sentido siquiera una vez en su corazón el fuego esquíleo de entusiasmar al público, disimulando su propia desgracia por la falta de valor de verse como son en realidad, de saciar sus apetitos naturales sin importar los convencionalismos sociales, de despertar de su fuero interno lo que son en realidad, de lo que les place en contrario de lo que se esperaría de hombres literatos. Y continúa. Dramaturgos silbados una y mil veces más, que por una lucha campal interna seguirán siendo toda la vida hombres falsos, de plumas falsas y pensamientos falsos. Fin de la cita. Como se puede comprobar, María del Carmen era una mujer fuerte,
de fuerte temperamento, autónoma y segura de sí misma. Y sin embargo, también esconde en su interior una profunda vulnerabilidad. El último capítulo de esta narración de vida nos acerca al inmenso deseo de amor y reconocimiento que rodeó los últimos años de la vida de María del Carmen. Con delicadeza, Alejandro Santoyo sabe insinuar, decir sin decir, de la soledad, de la tristeza y del abandono que acompañaron los últimos años de la vida de esta gran mujer. No me queda más que felicitar al autor y recomendarles a todos ustedes la lectura de este relato biográfico que les abrirá el universo íntimo de una mujer ejemplar, María del Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Teresa Muñoz. Sin duda sus palabras fueron muy bellas y seguramente el doctor Santoyo estará regocijado en su corazón por sus palabras. Yo quisiera leer un fragmento del libro antes de dar la presentación del doctor Santoyo, que dice: la vida de la familia Mondragón Balseca es bendecida por quinta vez en 1893, año en el que nace María del Carmen. El hombre de armas se maravilla con la niña. Ella es bella y blanca, como él. La llama hija mía, la besa riendo de placer, con doble placer, pues había traído a su corazón no solo amor, sino la estrella de su éxito. Sentía que nada podría opacar su felicidad. A Carmen la preceden 4 hermanos, Manuel, María Dolores, Alfonso y Guillermo. Nacerán después Samuel, María Luisa y Napoleón. Los 2 últimos verán por primera vez la luz en París. En María del Carmen apenas se percibían pequeños ojos grisáceos. No daban noticia del estallido en que se convertiría. Fin de la cita. Ahora me permito presentar al doctor Alejandro Santoyo Castro, quien es abogado y escritor mexicano, nacido en la Ciudad de México en 1970. Es autor de diversas obras jurídicas tales como Herramientas jurídicas contra la delincuencia organizada de 2010 en Porrúa, México, Deontología jurídica del periodismo de 2011 de Tirán Loblanche de Valencia, España, y El origen de los derechos humanos de 2014 en Porrúa, México. Es profesor de la Escuela Libre de Derecho de la asignatura de Antropología Jurídica, Pueblos y Comunidades Indígenas. María del Carmen, de 2019, Procesos Editoriales Don José, es su primera novela en la que a través de la narrativa armoniza la historia y vida de la artista Nahui Olin. En una trama de rivalidades amorosas y sociales en la que se plantea ir más allá del mito de una sexualidad impostergable para describir la cercanía de María del Carmen Mondragón Balseca con el régimen porfirista y su nivel acaudalado, que lleva al lector a un desfile de acontecimientos y personajes que son a veces el fondo de la vida de Nahui Olin y en otras al mismo tiempo en el que se desplaza con la gran heroína de sí misma, descubriéndola como una mujer fuerte y aguerrida. Muchas gracias, doctor Santoyo. Le damos el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco a nuestra máxima casa de estudio la invitación a este Congreso de Filosofía, Arte y Derecho. También agradezco sensiblemente la participación de la doctora María Teresa, de la maestra Fernanda Cruz. En verdad, pienso que siempre la visión de una mujer o de mujeres que haya esa solidaridad con respecto a otras mujeres que han pasado por nuestro México, un México violento, un México que continuamente violenta los derechos de las mujeres. Y bueno, en su participación, doña Teresa hace referencia a qué pasaría si hubiese escrito esta novela una mujer. Pienso que sin duda hubiera sido mejor o superior o con mayor exactitud de lo que yo pude haber escrito. Siempre he pensado que los hombres no podemos ser feministas.
Los hombres podemos estar comprometidos con la igualdad en el campo de la igualdad entre hombres y mujeres, porque al final nosotros como hombres, como varones, pues no estamos en la piel de la sensibilidad o de lo que han en nuestro país o en su vida cotidiana, en su vida familiar, pues las mujeres resienten, ¿no? También quiero agradecer a Claudia Karina por la lectura de la novela. Veo que también te interesó y qué bueno, porque la idea es que se conozca y haya una especie de introspección entre el lector con lo que uno escribe, para que se aprenda en el sentido, en a lo mejor cabeza ajena, de lo que debería ser un propósito para visibilizar los derechos de las mujeres. Y bueno, partiendo de que es un congreso de filosofía, arte y derecho, pues como ya han adelantado la doctora y la maestra, pues hablamos o tratamos de hacer un paragón en el tema de estos derechos de la igualdad, ¿sí? Si viajamos por países y siglos, podemos ver mujeres adoradas y oprimidas en casi todas partes. Ahora tenemos el tema novedoso en Afganistán, de la situación tan grave que van a someterse a las mujeres en una latitud del mundo que pareciera que estamos en la Edad Media, y que esas cosas ya deberían de estar proscritas de la historia de la humanidad. Y ahora la literatura tampoco escapa de eso. Muchas sociedades muestran a las mujeres partiendo de una debilidad natural. A lo que quiero detenerme para reflexionar, ¿qué querrá decir eso? ¿Qué será ese término de debilidad natural? Pues para mí, esa debilidad natural constituye el despotismo que pesa sobre ellas con vista a una sociedad machista que las mantiene en cautiverio. Habrá que piense que lo que he dicho es un alegato platónico a la moda de la época en que se vive ahora, en la que se lucha por la emancipación del patriarcado. Sin embargo, la diferencia sexual está en el corazón mismo de la aventura de la humanidad, del ser humano, y quien la niega se condena a no comprender nada sobre las relaciones de los hombres y las mujeres, en particular de la dominación y opresión de la que estas últimas han sido víctimas a lo largo de la historia. Simone de Beauvoir pensaba: naces mujer, te conviertes en una. Es decir, no se nace siendo una mujer, sino la mujer se convierte en una mujer en el transcurso de la vida. En ese punto, la mujer María del Carmen, la protagonista de mi novela, fue una artista en toda la expresión de la palabra, una mujer moderna que a través de su historia nos veremos envueltos en un México inmerso en una revolución compleja que da paso a una sociedad que aspira a la modernidad prometida por un régimen autoritario como era el de Porfirio Díaz. María del Carmen, Nahuiolín, Nagüita, como le decía Gerardo Murillo, o aquellos que la tenían en el corazón, encarnó su belleza con violencia y frenesí. Lo que pienso la representa como una de las mujeres que a principios del siglo XX fue precursora del movimiento que ahora se conoce como feminismo. Por eso, el personaje dibujado por Gerardo Murillo, Dr. Ato, cuando la rebautiza como Nahuiolín, es una parte de la obra que he escrito. Es por eso que planteamos en la novela que su savia sobrepasa o sobrepasaba el ser la mujer de un hombre. Eso es gran parte de lo que escribo en María del Carmen. Ella fue protagonista de su historia. Intentamos apartarnos de la visión un tanto generalizada de esa elección semántica que implica un líbido masculino literalmente inflamable, que lleva a variado género literario a describir a los hombres como un combustible peligroso que deriva entonces en la consecuencia de vivir una pasión desbordada, o lo que le pasa a una mujer que vive a su manera
y que al enlazarse con un hombre, pues ella es precisamente culpable de su propia pena. Pienso que esa lógica piromaníaca explica una serie de tensiones actuales en la literatura cuando los hombres escriben sobre una mujer. Y si es cierto que la literatura cuenta historias, eso no quiere decir que deje a la filosofía el monopolio del pensamiento. La literatura piensa en el mundo a través de la narrativa. Para escudriñar el fenómeno humano, tal vez sea esto un privilegio de la literatura que nos permite sustituir a las personas por individuos identificables, seres que analizan. Podemos, a través de la literatura, escenificar personajes, darles contornos, verificarlos como sujetos de carne y hueso y apartarnos propiamente a esa idea del conglomerado social que tiene respecto de un artista como Gerardo Murillo, como Diego Rivera, como Frida Kahlo y como la propia Carmen Mondragón. Ello a fin de escudriñar el fenómeno humano. Tal vez sea un privilegio de la literatura que sustituye al ser humano por individuos de forma y contornos determinados en cuanto a partir de una realidad histórica para crear una ficción por parte del escritor. Sin embargo, es común analizar en la literatura a los escritores y sobre todo poner énfasis a que se debe evitar esa práctica lamentablemente común en teñir la vida de una mujer con bromas lascivas e insultantes, en la que los cuerpos de las mujeres se utilizan para desacreditar su discurso, lo que en pleno siglo XXI sigue sucediendo. Son variados los casos en los que escribir sobre María del Carmen, a pesar de que sus obras plásticas, literarias, son de autoridad intelectual, se le ve como una mujer poseída por un deseo sexual incansable. He leído sobre María del Carmen una cita en el sentido que además incorrecta históricamente, que cuando María del Carmen era estudiante del colegio francés, en las noches se escapaba a una calle, transitaba cercana Puente de Alvarado para prostituirse. Sin duda una cita completamente, repito, fuera de contexto histórico, porque María del Carmen nunca estuvo en internado en México. Por lo menos no hay una cita histórica. Y también suponer que una niña de 12 años o 13 años tiene un apetito sexual de escaparse y de prostituirse, como si fuera algo natural de la mujer. Me parece sumamente una literatura violenta, obviamente fuera de contexto y sobre todo con violencia a los derechos humanos y al recuerdo de lo que puede ser una mujer en un contexto completamente diferente de lo que es su historia de vida. Y pienso, y por eso en la novela, por el contrario, sostenemos que Nahui Olin se vistió con el atuendo del poder. Ello, al conocer su cuerpo, lo que dio control sobre sí misma. De ahí que en la novela planteamos que para ella era una cuestión de vida o muerte. Era una cuestión de vida o muerte, resistirse al embate social que situaba a una mujer en un presupuesto determinado. Sin duda, la irreverencia es la enzima del cambio. Ser capaz de ser irreverente es demostrar que se está vivo, que se es capaz de percibir el mundo con un poco de distancia, ligereza e ironía. El deber de un artista es ser, sin duda, a mi juicio, es ser irreverente, así como lo era Nahui Olin, como lo era Carmen Mondragón. Como intentamos dibujarlo en la novela, pues la capacidad de irreverencia revela en una persona esa fuerza de ganar altura, el librarse de las comunidades, de las comodidades, es salirse de los caminos trillados, es intentar tener una visión de la vida diferente a lo que se nos ofrece, una visión que pasa por una forma de burla, esa burla que reta a lo que se piensa que se debe hacer o que debe hacer uno de lo que piensa la sociedad, especialmente en los momentos en los que la vida se presenta difícil,
como le sucedió a María del Carmen. Decía en este punto que la capacidad de reverencia de los artistas es sin duda un elemento, un ingrediente necesario para ganar altura. Es liberarse de las comunidades, es salirse de los caminos trillados, es intentar tener una visión de la vida diferente a la que se nos ofrece. Una visión que pasa por una forma, incluso puede ser de burla en cuanto a lo que le sucede al artista. En esa dinámica, a través de la narrativa de la novela María del Carmen, los invito a que imaginen caminando a Nahui Olin en las calles de México, de un México de los años 20, no de los 20 que ahora nos tocó vivir encerrados por miedo a contagiarnos de un virus mortal. Pues los hechos que forman parte de la novela suceden a más de 100 años atrás. Podremos, a través de la lectura de María del Carmen, percibir a la niña que habla francés, a la apasionada mujer intelectual. Pienso en María del Carmen, en Nahui Olin, como una mujer que su energía no se ha apagado, que vive entre nosotros. De esa forma, en la novela María del Carmen, como todas las mujeres, la dibujamos como una potencia creadora, no solamente para otros, sino para ella misma. Algo con lo que la mayoría de los hombres deberíamos de estar de acuerdo. Por eso, no es para mí, y contestando un poco a la pregunta de la doctora María Teresa, María del Carmen no solo es para mí Nahui Olin, sino es María del Carmen. Es una mujer independiente, una mujer autónoma, una mujer que incluso puedo afirmar a través de los estudios históricos que he hecho sobre ella, pues más se sirvió Gerardo Murillo de ella que ella de él en temas de apreciación artística. Asimismo, a través de la lectura de María del Carmen, intento transportar al lector a los ambientes de la Ciudad de México de inicios del siglo pasado. También la acompañaremos en el exilio en San Sebastián, España, cuando su padre, el general Mondragón, huye de México por las atrocidades que cometió en la Revolución. Y la acompañaremos sin duda a su regreso a México. Estoy seguro que leer la novela verán la agitación de un cuerpo que reacciona a sus emociones: amor, erotismo, miedo, dolor, desesperación, incluso encierro. El lector saltará entre los amores de María del Carmen, atrapada en los convencionalismos sociales y en un cuerpo que arde buscando obtener la libertad. Libertad, igualdad, feminidad. Los tres términos resumen en armonía con la artista y la personalidad que fue María del Carmen, Nahui Olin. Inteligente, sensual y rebelde. Obviamente conocía el significado de lo que era la palabra vivir. Eso es lo que pienso que podrán encontrar en la novela María del Carmen. Quisiera en este punto, la doctora Teresa leyó un apartado donde hay antecedente histórico, por lo menos hay referencia o reseña bibliográfica, donde efectivamente Salvador Novo sí la describe como una mujer enferma de furor uterino. Y entonces, cuando yo leo eso, digo, bueno, es que eso sin duda María del Carmen hubiera contestado de una manera rápida, fuerte y contundente. Pero también quisiera yo poner en contexto algo que viene en la novela y ¿qué habrá pasado? Carmen Mondragón, María del Carmen,
cuando abandona a Manuel Rodríguez Lozano, ¿qué habrá sucedido en ese momento? ¿Qué se habrán dicho entre ellos dos? ¿No? Y bueno, voy a leer un pequeño fragmento donde voy a establecer en el sentido de que, pues obviamente Rodríguez Lozano pues no quiere deshacerse de Carmen porque, bueno, implicaba para él incluso un poderío económico por lo que representaba la familia de Carmen. Y en un contexto de la novela, Rodríguez Lozano dice que se va a ir como una cualquiera. Entonces, aquí pienso, ¿qué le habría contestado María de Carmen a Rodríguez Lozano? Pues voy a intentarlo leer. Dice: no, Manuel, no te dirijo ningún reproche. Hoy tienes el derecho a creerme una ligera. Ahora no es necesario que inventes que he matado a un hijo que nunca existió. Tampoco tienes que idear historias para hacer creer a la gente que eres un hombre viril, ni preocuparte por lo que digan de ti. La culpa, en este caso, es solo mía. Lo reconozco. He sentido siempre tus desplantes, tus groserías, tus egoísmos, al grado de no desmentir la perversa injuria de que en un acto de locura había acabado con la vida de un hijo que jamás vivió. ¿Cómo habría podido suceder eso si nunca me has tocado, nunca me has deseado, nunca has sabido qué es estar con una verdadera mujer como yo? Me he visto siempre sola. Debo reconocer que hasta cierto punto libre. Así que te repito, la culpa es mía. Pero ahora que sabes que es mi culpa, que me conoces mejor, no debes juzgarme solo por las apariencias. A veces hay razones que no importa que se encuentren extraños, que se cuenten extraños, pues tú y yo, créelo, somos unos extraños. Y la novela discurre precisamente podemos encontrar mucha literatura sobre María del Carmen, y bueno, pues siempre la anclan a un hombre, y pienso que eso impulsó a que intentar cambiar ese paradigma, ¿cierto? Hay unas 3 novelas escritas por unas autoras formidables que hablan de María del Carmen. Yo lo hago con una visión de hombre, no una visión machista, intento. Sí he leído cosas terribles de ella, de algunos escritores, y bueno, pues eso fue lo que me impulsó no solo a escribirlo, sino que me impulsó ahora a recomendarles la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santoyo. Ahora daremos paso a los comentarios y algunas preguntas por parte del auditorio, no sin antes hacer un reconocimiento a su apreciable presencia, así como de la doctora María Teresa Muñoz y la maestra Fernanda Cruz. También quisiéramos, creo que los 4, enviarle un cordial saludo a la maestra Natalia Telles, que no pudo estar presente, pero que sin duda habría engalanado esta mesa con su presencia y de la cual estamos muy, muy agradecidos de que nos haya reunido hoy a nosotros en esta mesa. Usted hizo una acotación al principio de su participación y me parece que es un tema sensible, sobre todo cuando viene de un hombre, y es que al hablar de feminismo, usted sostiene que los hombres no pueden ser feministas. Sin embargo, también tienen que luchar por la igualdad y la equidad de la sociedad, y creo que esa es una postura muy, muy, muy fuerte y muy apreciable para las mujeres, porque muchas veces ese es un problema para las mujeres y para las mujeres feministas que no quieren que los hombres se metan en esta lucha, ¿no? Entonces creo que usted, partir de ese tema, es un tema que se le agradece su postura. Asimismo, usted hablaba, como usted dijo, que para hablar de Nahui Olin es hablar de poder, pero de poder
de sí mismo, ¿no? Y creo que también eso hace a las grandes figuras, que la libertad se construya a partir de los actos diarios y retando a la sociedad, y retándola no como en una confrontación, sino al no aceptar su visión y al no aceptar la visión que la sociedad nos quiere imponer. Creo que es la verdadera libertad. Y ahora yo quisiera pasar a algunos comentarios de algunas personas que han comentado en el chat, y si quieren hacer sus preguntas o algunos comentarios, también este es el momento. Nuestra compañera Aleida Alvarado nos dice: el arte, más allá que el derecho, nos demanda la salvaguarda de los derechos humanos. La vulnerabilidad que existe al día actual es inadmisible, que la violencia sigue en aumento. Y también la compañera María Pilar Vázquez Chávez nos dice, y quisiera ahí que pudieran ahondar ya sea la maestra Cruz o cualquiera de los participantes, dice: María del Carmen Mondragón Balseca Nahuiolín, activista a favor del voto femenino, la igualdad de género y el acceso de la mujer a la educación, nunca lo hizo a través de protestas o pancartas, sino con sus actitudes libertarias. Me permito leer los comentarios para después darles un tiempo para que puedan responder. En nuestras redes sociales, en las redes sociales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el compañero Raúl Beristain nos dice, y es la pregunta para usted, doctor Santoyo. Doctor Santoyo, buenas tardes. En razón que doña María del Carmen tuvo un gran y profundo espíritu humanista que se manifestó en su actitud personal ante la vida y en su expresión plástica, ¿considera usted que habitaba en ella una religiosidad latente sin que ello implicara la práctica o el profesor de su determinado credo religioso? Y bueno, doy paso para que tanto usted, doctor Santoyo, como la maestra Muñoz y la doctora Muñoz y la maestra Cruz nos den sus comentarios, por favor. Gracias. Pues yo daría paso a que la doctora Muñoz y la maestra Fernanda den primera participación a la contestación de las preguntas. Bueno, yo quisiera empezar diciéndote, Alejandro, si me permites que te llame Alejandro, porque ya después de haber leído el texto, ya, ¿no? Como que compartimos como ese sentir. Yo quisiera decirte que me parece que los hombres sí pueden ser feministas. Lo que no pueden es pretender enarbolar, o sea, ponerse a la vanguardia del feminismo. Las mujeres son las que han durante siglos, desde el siglo XVIII a la fecha, trabajado por acabar con la dominación que sufren. Pero eso no significa que los hombres no puedan apoyar en el proceso de acabar con esa dominación. Es más, no solamente, es que sin ellos no se va a poder. Lo que sí está terrible es cuando algunos hombres quieren agarrar la bandera como si fueran ellos los protagonistas de la lucha feminista. Eso es lo que no se acepta. Pero yo creo que no vamos a acabar con el patriarcado si no es porque los hombres aceptan entrarle a la lucha también. Entonces, bienvenido. Yo creo que sí eres feminista, aunque no lo sabes, que bueno, está bien. Es decir, alguien que puede escribir con cierta sensibilidad sobre una mujer como María del Carmen, muestra que tiene la capacidad de ver en la mujer un igual, que es lo único que se pide en el feminismo. Bueno, y todo lo que todo lo que de ahí deriva. Ese sería mi primer comentario en relación a tu pregunta, pues, ¿no? Fíjate que yo en este punto, antes voy a intervenir, porque creo y sostengo firmemente el hecho de que, partiendo de la idea que el feminismo no es un ente heterogéneo, sino más bien es una masa de mil cabezas, es decir, el feminismo no es heterogéneo que exista uno, hay diversos feminismos. Puedo yo estudiar en la materia de antropología jurídica de comunidades indígenas, pues hay un feminismo indígena que va a chocar con un feminismo, no sé, de ciudad. Incluso
Bueno, me refiero yo de la vida de una mujer en una ciudad a la vida de una comunidad indígena. Entonces, en esa dinámica, bueno, pienso que repito, la participación del hombre en la lucha feminista es, por lo menos, partir de una idea de igualdad o de respeto a la igualdad y sobre todo de respeto a la lucha independiente, autónoma y diversa dentro de los grupos feministas que se tiene que arreglar bajo una cosmovisión específica que en verdad el hombre cada vez que intenta hablar de feminismo, ahora sí, como dicen mis alumnas, la riega. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene esa visión, porque a mí no me han abusado físicamente en una pecera, en un camión, a mí no me chiflan y me dicen de groserías o me dicen obscenidades. No puedo yo entender esos puntos. Lo que sí, parto de la idea que el hombre no se encuentra expuesto como se encuentra expuesta la mujer en una sociedad machista, ¿no? Y bueno, hablan del patriarcado. Pues yo creo que incluso muchas religiones han hecho del machismo sus bases antropológicas que parten de la idea del pecado capital y que de ahí, bueno, surgen infinidad de aspectos que ya difícilmente, repito, y mira, que te agradezco que me veas como feminista, repito, yo lo que podría hacer siempre es comprometido del derecho a la igualdad. Es más, no puedo decirme feminista bajo la lógica de que debo ser feminista porque tengo hijas mujeres. No, a la mujer se le respeta por lo que es, no porque tenga una madre o no porque tenga hijos. Entonces, creo que esa vertiente, incluso he escuchado barbaridades en el sentido de que el feminismo es como el machismo. Bueno, pues parten de dos contextos completamente diversos. Uno es el opresivo y el otro es la víctima, con vista al plano de roles que implica el machismo y el feminismo, ¿no? Entonces, insisto, ahora sí que en ese punto, como dicen los abogados, como son latos los abogados, me sostengo en lo dicho. Bueno, no sé qué piensa Fernanda al respecto. Pues yo creo que es un debate difícil. Lo que sí es que coincido con la doctora Muñoz en que, o sea, no es que el feminismo, los feminismos sean ajenos a los varones, ¿no? Sino que, o sea, si no comprendemos que las transformaciones necesarias nos implican a todas las partes involucradas, entonces no vamos a avanzar hacia la igualdad que necesitamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, que hay varios gestos en el libro que son muy significativos, ¿no? Que resultan muy significativos precisamente en este contexto, ¿no? O sea, hay como varias partes en las que sí hay una declaración explícita, ¿no? De, a ver, ¿no? María del Carmen estaba desarrollándose en un contexto sumamente machista, ¿no? Y eso resulta significativo porque es difícil que varones enuncien de esa manera, ¿no? Incluso hoy en día es todavía muy incipiente que realmente se animen o sea, tal vez lo enuncian de formas como más atenuadas, ¿no? Como para no suscitar polémica. Pero es un gesto que está en el libro y que me pareció sumamente importante, porque también denota precisamente cómo el libro está construido de una manera o pensado de una manera que es diferente a otras perspectivas que se han construido sobre el artista, ¿no? Y eso resulta muy, muy relevante. Digo, hablando del caso específico del libro. Sí, yo quería añadir algo más con relación a uno de los comentarios que hizo una compañera un poquito más arriba,
donde dice María del Carmen Mondragón Balseca, activista a favor del voto femenino, la igualdad de género, el acceso de la mujer a la educación. Nunca lo hizo a través de protestas o pancartas, sino con sus actitudes libertarias. Y yo quería hacer un comentario sobre esto. En efecto, yo creo que, bueno, ella trabajó porque se hiciera una unión feminista de obreras, no me acuerdo muy bien cuál era el nombre, a lo mejor Fernanda se acuerda, pero pues realmente ella sí trabajó por una lucha activa feminista. Pero independientemente de eso, yo creo que en mi presentación trataba de hablar de la ejemplaridad. Hay un grupo de mujeres mexicanas valiosísimas, porque, no tanto porque ellas agarraran una bandera o porque ellas se dijeran a sí mismas feministas, sino simplemente porque ejercieron en sí mismas la condición de igualdad contra viento y marea. Claro, algunas son más visibles que otras, ¿no? Y yo creo que en este momento en México hay muchísimas mujeres que ejercen, es decir, que con su vida, con su trabajo, con su compromiso, con no dejar que por su condición de mujer las arrinconen, etcétera, etcétera, están dando la lucha por el feminismo, sin importar que no militen en ninguna partido, ni en ninguna asociación, ni tampoco que vayan o no a una marcha. Hay muchas formas de trabajar en favor del feminismo, o más bien, hay muchas formas de trabajar en favor de la no dominación de las mujeres. Para no hablar de igualdad, porque hay feministas de la igualdad, feministas de la diferencia. En efecto, Alejandro, hay muchos feminismos y eso es buenísimo, eso es bueno, porque hay pluralidad, hay diferentes maneras de ser mujer. Hay mujeres indígenas, mujeres ejecutivas, mujeres abogadas, mujeres filósofas como nosotras, en fin, mujeres científicas y políticas como Fernanda. Y cada una de nosotras entendemos el ser mujer de una manera diferente y eso hace que se constituyan diferentes feminismos. Pero yo creo que todas, yo creo que todas las mujeres entienden que no es justo un sistema que por el mero hecho de ser mujeres nos deje de lado y no nos permita desarrollarnos plenamente. Eso es todo. En ese sentido es en el que creo que, como bien dice Fernanda, en tu libro hay ciertos momentos en los que se denota una enunciación cercana al feminismo y, por otro lado, el libro, o sobre todo la figura de María del Carmen, es un ejemplo, con independencia de que haya o no militado, ¿no? Trabajado por el voto, etcétera, etcétera. Ciertamente, como muy bien dice María del Pilar Velázquez, sus actitudes libertarias, incluso sus actitudes, digamos, con relación al sexo que pueden escandalizar a algunas personas, tienen que ver con un deseo de autonomía, ese poder del que hablaba Claudia Karina hace un ratito, ese poder de hacer lo que yo deseo hacer y que no me domine nadie, que nadie se interponga entre mis deseos de ser persona plena por el mero hecho de que soy mujer. Eso me parece que es la mejor, digamos, un valor del texto que tú nos dejas, que es como mostrar esa mujer apasionada de su autonomía, de su libertad. Dirían algunos hoy empoderada. Bueno, y a mí no me gusta mucho el término, pero sí una mujer que supo decir yo me tengo a mí misma. Por eso sus amores, sus amantes son lo de menos, la verdad. Si tuvo muchos, pocos, no sé, creo que eso es lo de menos. Lo importante es lo que deja, que es su imagen de fuerza y de defensa de su derecho a ser quien quiere ser. Bueno, aunque efectivamente parece la pregunta que, bueno, ella no era de pancartas, no era, incluso el término feminismo en esa época no estaba debidamente acuñada. Era incipiente esa acción de mujeres, ¿no? Karen Mondragón transitó en esa época con mujeres inteligentísimas, ¿no? Con mujeres que permitieron
hacer un camino para nuevas generaciones. Pienso sinceramente que Carmen Mondragón, su forma de ser, su forma de interrelacionar con los autores masculinos de la época, permitió incluso la pertenencia de Frida Kahlo en ese grupo social, en verdad terriblemente machista, de los autores plásticos de la época, ¿no? Y creo que pues sí fue una precursora, a lo mejor no lo supo, lo que sí sabía era que iba a ser una mujer irreverente y que esa irreverencia propiamente partía de su búsqueda por respeto de su autonomía personal, de fijarse un proyecto de vida personalísimo sin que nadie se inmiscuyera y que le dijera qué se esperaba de ella por ser mujer. Ahora, aquí hay una pregunta en el sentido de que si el tema de que Carmen Mondragón, por su formación religiosa, fue lo que desembocó propiamente ese carácter. Bueno, desde mi particular punto de vista, pienso que, bueno, Carmen Mondragón, en esa época, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando estudió Carmen Mondragón, primero en París, la educación primaria y la media y superior en México, pues sin duda la educación en México estaba verdaderamente permeada por este catolicismo que impera en nuestro país. Y al final de cuentas creo que ella, como una libre pensadora, como cualquier libre pensador, sea hombre, sea mujer, se aparta de las ideas religiosas y entiende que su vida no debe de ser con vista a un dogma religioso, sino también se vale plantear su proyecto de vida bajo el dogma de su propia personalidad, ¿no? Pienso, no sé qué piensa Fernanda y qué piensa doña María Teresa. Ahí les mando el balón a ustedes dos. Nada más no me digas doña, porque le dices a Fernanda, Fernanda, y a mí doña, y me hace sentir viejísima. Y no somos tan separados de edad tú y yo, ¿eh? Conste, ¿verdad, Fernanda? Ya ves, las feministas también nos podemos permitir gestos coquetos, ¿ves? Muy bien, no, yo creo que sí, en efecto, las religiones, no solamente el catolicismo, sino todas las religiones monoteístas son profundamente machistas, tienen como centro un varón y es un varón que ejerce autoridad y entonces a partir de ahí se han establecido en todas las religiones, no solo en la católica, una serie, bueno, fíjate lo que está pasando en Afganistán, ¿no? Y lo que ha de venir, que debe ser terrible. Bueno, una serie de normas que siempre suponen la subyugación, ¿no? La dominación de la mujer en aras de una muestra de poder, no sé, arbitrario y además yo creo que completamente innecesario, ¿no? En fin, ¿no? Bueno, incluso si lo vemos en el plano constitucional, aprovechando que es un foro de filosofía, arte y derecho, reforma constitucional de por ahí, me acuerdo, o sea, me equivoco a lo mejor, del 2014, nuestra constitución en el artículo 24 establece un derecho de autodeterminación personal, religiosa y también ética. Y entonces, desde el momento que la ética lo reconoce como una forma de autodeterminación, pues incluye a todas aquellas personas que no tengan una visión de proyecto de vida religioso, ¿no? La ética dentro de la Constitución. Bueno, muchas gracias. El doctor Santoyo le hace un par de preguntas. Antes quisiera leer algunos comentarios de nuestros asistentes en la plataforma de Zoom. Nuestra compañera Ana María Nolasco nos dice, habremos de leer una mujer expuesta desde la visión de un hombre. Felicidades. Sin duda, los principios esenciales feministas pueden ser adoptados por hombres y por mujeres. El doctor Isidro Saucedo
coordinador de este evento, les felicita y nos dice: un gran acierto su participación, doctor Santoyo, mis felicitaciones sinceras. Un gran acierto su participación, perdón, lo estoy repitiendo, y también les manda una felicitación y un agradecimiento a la doctora María Teresa y a la maestra Fernanda Cruz. Asimismo, en Facebook, a través de la transmisión en vivo que se está haciendo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la maestra Natalia Telles nos manda felicitaciones y con especial énfasis a la doctora Muñoz. Doctor Alejandro, le preguntan en dónde venden su libro. Haga promoción, por favor. Nos dice nuestra compañera Yasmín Sánchez. Exacto, el número de parejas que tuvo es algo que no es lo más relevante. Por otro lado, recordemos que mujeres así están colocadas en momentos específicos de la historia y en condiciones específicas de acceso a la tribuna pública. Digo, el que no hiciera pancartas no implica que no fuera estridente en su momento, como las mujeres que sí lo hacen actualmente. Sería anacrónico comparar la acción de las mujeres sin más capacidad de convocatoria que su pancarta al desarrollo de un medio intelectual. Es bastante admirable que lo hagan como lo hacen, casi en el anonimato. Algunas son amas de casa sin fama y con capacidad de decidir sobre sus vidas y con valentía para salir con pancartas a la calle. Y pues en general muchas felicitaciones y bueno, no sé si quisieran ahondar más al respecto. Último comentario nada más, porque el congreso ya veo que es de filosofía, arte y derecho, muy interesante, muy interesante. Yo lamentablemente estoy en otra cosa, pero muy interesante. Y quería hacer un comentario a tus comentarios iniciales, cuando hablabas del novelista, del papel del novelista, del arte, ¿no? De la literatura y de cómo también esa construcción de personajes es importante. Claro que sí. La literatura nos ayuda a recordar y a reivindicar a figuras como María del Carmen, y también nos ayuda como a ponernos en el lugar del otro. Quiero decir, a veces yo puedo dar una clase de ética, ¿no? Y resulta que es mucho más con conceptos, teorías, y resulta que es mucho más ilustrativo y les llega mucho más a los alumnos una buena película donde se muestra, no sé, el Holocausto, donde se muestra el juicio a Eichmann en Jerusalén, etc. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, podemos hablar muchísimo de violencia contra las mujeres. Y sí, por un oído nos entra, por otro lo sale sobre todo algunos varones. Pero yo sugeriría que vieran una película, ya es un poquito vieja, del 2003, que se titula Te doy mis ojos. Yo creo que no puede haber un varón que vaya a ver esa película que no salga cimbrado. Y eso es mucho más importante a veces, no es mucho más importante, sino llega mucho más. No en balde los griegos, con sus tragedias, lo que buscaban era conmover justamente para crear ciudadanía. Yo creo que muchos filósofos queremos crear ciudadanía, los abogados sin duda quieren crear ciudadanía, y el arte es un medio maravilloso para hacerlo, porque quizá llega a algunos ámbitos de la persona que no son tan fáciles de acceder. Quiero decir, es más fácil acceder a través de las emociones a los valores de las personas que a veces a través de los conceptos o incluso de la ley, ¿no? Los abogados con la ley tratan de construir, ¿no? Hacer de los ciudadanos comprometidos con su constitución, con su país, etc. Los filósofos con nuestros conceptos, ¿no? Formar a la ciudadanía. Y resulta que los artistas, los literatos, los poetas, con sus obras ayudan mucho, quizás de manera mucho más vívida, a construir ciudadanía, a construir país en el fondo, ¿no? Uh-huh. Pues sí, porque al final de cuentas el artista en todos sus ámbitos, ya seas muralista, ya seas pintor, ya seas poeta, pues sin duda tiene una participación social en la construcción, no solamente de la identidad social y de la cultura, sino también política, ¿no? A través de muchos
artísticas se ponen en debates las situaciones políticas que la sociedad a la que está dirigida se ve inmiscuida, ¿no? Digo, por poner un tema posrevolucionario o de opresión del indígena en México, las obras de Diego Rivera, de Orozco, Siqueiros, obviamente las obras de Carmen Mondragón, de expresar su arte a través de su cuerpo, es decir, estoy aquí, soy mujer, acepto mi cuerpo como es, pero se debe respetar. Incluso el arte de Carmen Mondragón pues invita a la mujer a propiamente a quererse como es la construcción física de la mujer, y el hombre a verlo y respetarlo. Entonces, sin duda, todas las corrientes artísticas tienen una función social en el desarrollo y la construcción de un determinado grupo de personas para conocerse, para ver qué es lo correcto o lo incorrecto. Pero también dentro del arte podemos encontrar esas vertientes que, lejos de construir una sana convivencia, también puede ser procras, que tampoco eso quiere decir que se proscriba, porque entonces estaríamos rompiendo con ese principio de libertad de expresión. Y la libertad de expresión implica, sin duda, tener tanto lo bueno y lo malo, para que se genere o se construya un debate público y que las personas puedan decidir conforme a su visión y sus apetitos o sus apetencias, lo que mejor le corresponde en cuanto a su proyecto de vida, ¿no? Pienso en ese punto, que creo que, como bien dices, Teresa, de hoy en adelante para mí, Tere. Maite. Maite. De ahora en adelante para ti, Maite. Y Fernanda, Claudia Karina, bueno, pues entonces creo que en ese punto el arte pues es poner en movimiento nuestros sentimientos y también poner en movimiento nuestro pensamiento para poder tener una introspección a través ya de la escritura, ya de la pintura, ya de la poesía. De lo que debemos nosotros construirnos como seres humanos, ¿no? Por ahí me acuerdo un maestro de la carrera decía, bueno, ¿y la poesía para qué sirve, no? O sea, ¿quién va a estar hablando de poesía y de deshojar margaritas? Bueno, pues la poesía sirve precisamente para sensibilizar el alma, ¿no? Para poder tener una apreciación sensible con respecto a la gente que nos rodea. Y bueno, y para ya aprovechando que ya me permitieron hacer ese comercial, bueno, pues la novela la pueden encontrar en Porrúa y en Amazon. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santoyo. Justo hablando de filosofía, arte y derecho, ayer en la inauguración hablábamos de que no están separados, ¿no? Se puede hacer derecho desde la creatividad, y la filosofía pues necesita del arte para poder existir. Hablar de filosofía, de arte y de derecho pues nos invitan a la crítica y a la creación, y eso es algo propio de la condición humana. En ese sentido, doctor Santoyo, le quiero preguntar, sabemos que usted es un destacado jurista, y dada su formación profesional y jurídica y de la enseñanza del derecho, quisiera preguntarle cuál es su experiencia como escritor, cómo podría decirnos que se relaciona una con la otra, y qué consejos le puede brindar a aquellos profesionales del derecho que quisieran participar en el arte, pero que pues, pareciera que no, eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, anecdóticamente, muchos escritores, incluso españoles, y Ildefonso Falcone es abogado barcelonés. En México, Octavio Paz era de profesión abogado. Muchos abogados brincamos esa línea de la escritura del derecho para, a lo mejor por las experiencias de ejercicio profesional, ¿no? Hay mucho abogado que escribe sobre temas policíacos. A mí, en verdad, Ildefonso Falcone con la Catedral del Mar
un abogado barcelonés, y bueno, y todas las demás sagas que sacó de su obra, pues me parece fabuloso, una estudio histórico, novelado a través de su narrativa maravillosa. Pues yo lo único que pienso que los jóvenes, pues para poder escribir, lo primero es decidirse a hacerlo. Y también no se puede escribir si no se lee. Una persona que no lee, que no tiene el hábito de la lectura, pues difícilmente va a poder construir una narrativa, ¿no? Incluso los abogados, cada que presentan un amparo, un escrito, una contestación de demanda, pues la escritura es lo más, ¿no? Ahora que claro está que ya están los juicios orales, pero también la oralidad implica un ejercicio mental que sin duda también va a favorecer y va a fortalecer para aquellos que quieran dedicarse al oficio de escritor, pues sin duda va a allanar el camino para que lo puedan hacer de una manera lógica, ¿no? El abogado, cuando contesta una demanda o cuando hace una demanda de amparo o ahora ya cuando contesta verbalmente, trabaja con vista a silogismos, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Si alegas esto, premisa mayor, ves lo que dice la ley, premisa menor, y entonces te asiste o no te asiste el derecho a conclusión. La literatura es completamente diferente. La literatura es describir situaciones, es describir, intentar que la persona que está leyendo, ese diálogo que se genera entre el escritor y el lector, se pueda transportar a la persona en el lugar. Incluso el tener la sutileza de oler una flor, de sentir el beso de una dama o de un hombre, el sentir que se siente triste, melancólico o feliz, ¿no? Y eso es a base de mucha descripción. Se acordarán los que son abogados, cuando uno estudiaba la secundaria y luego la preparatoria, el método científico, cuando iba a sus clases de física o química, ¿no? Pues la maestra de química te ponía a que describieras lo que veías en el microscopio, ¿no? Entonces te decía, bueno, pues ya viste, agarraste una hojita de una planta, lo pones al microscopio y entonces vas a ver ahí las células de la planta y entonces vas a tener que transportar y dibujarlo. Bueno, pues en ese punto la descripción de situaciones y de circunstancias es precisamente la descripción de cómo se sentía el lugar, cómo se sentía la gente y qué es lo que es lo que hace que puedas generar el diálogo para poner en contexto al que te lee. Eso sería lo que yo digo en cuanto a para generar una idea. Uno, romperle el miedo a decir las cosas, romper el miedo a escribir. Como en todas las profesiones, romper el miedo a ejercer lo que realmente estás luchando por ser. Muchas gracias, doctor Santoyo. Justo en la licenciatura yo también estudié filosofía y actualmente estoy en el doctorado en Derecho, en Filosofía del Derecho, pero recuerdo mucho que nos decían en la filosofía, en mis clases de primer semestre, es 99% disciplina y 1% creatividad, ¿no? Entonces, bien dice usted, para escribir necesitamos creatividad, pero también hay que leer y leer mucho. Y sin la disciplina de leer, poco vamos a poder decir nosotros mismos. Dice aquí nuestro compañero Luis Fernando Muñoz Aguilar, dice, en mi trabajo, cuando elaboro un oficio, le digo a mi jefa, esto es poesía jurídica. Y muchas veces, pues pareciera que en los escritos jurídicos, pues que son otro idioma, ¿no? Muchas veces no parecen ser para todos los mortales. Yo me acuerdo que una vez por alguna cosa tuve que ir a leer un acuerdo de un divorcio y no entendía nada, ¿no? Entonces, también es importante que haya esta mediación entre el mundo, el lenguaje de los abogados y el mundo cotidiano para que todos podamos entenderlo. Finalmente, nos pregunta la compañera Maritza Flores, ¿cómo podemos contactar al doctor Santoyo?
Bueno, por mi correo electrónico es alek.santoyo@gmail.com. Bueno, pues no sé si tengan algún comentario final para que podamos ir cerrando esta mesa o alguna duda o algún comentario en el chat. Si no, podríamos ir concluyendo. Muchas gracias, doctora Muñoz, maestra Cruz o doctor Santoyo, o sus comentarios finales. Ay, perdón. Yo hace un momento cuando hablaba de esta relación entre el arte, la filosofía y el derecho, creía que estaba haciendo un poco mi comentario final, pero no importa. Lo que diría es, pues, muchas felicidades al doctor Santoyo. Esperemos que siga cultivando este deseo de escribir, porque también eso tiene que ver con comprometerse con un ideal de vida, lo que uno quiere hacer, profundamente lo quiere hacer, pues hagámoslo. Ojalá se siga comprometiendo con las mujeres, o con María del Carmen, o con quien fuere, en su lucha, o en la lucha que tenemos todas por compartir juntos, hombres, mujeres y otras identidades, este mundo. Felicidades y bueno, pues invito a todos a que se animen a comprar el libro, lo van a disfrutar. A comprar y leer, por supuesto. Es todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Muñoz. Maestra Fernanda Cruz. Bueno, pues reiterar las felicitaciones al doctor Santoyo, porque pues acercarse a escribir una biografía frente a una perspectiva que ya se ha tejido mucho alrededor de Nahui Olin, pues no es sencillo. Entonces, muchísimas felicidades. También invitar a la lectura del libro, porque es muy ameno, se lee bastante fácil, pero no por ello pierde ningún mérito. Y agradecer la invitación del Congreso a esta presentación. Muchas gracias, doctor Santoyo. Pues también agradecer primero este panel fabuloso con María Teresa, con Fernanda, contigo, Claudia Karina, y pues agradecer también, qué lástima que doña Natalia Telles Torres Orozco nos acompañó, una fabulosa abogada, una fabulosa juzgadora, que obviamente tiene ahorita un trabajo muy importante que seguramente le impidió acompañarnos. Hubiera estado magnífico desde una posición de una jurista que nos diera su opinión. Nos quedamos con las ganas, ya hay para la siguiente, ¿verdad? Y también quiero agradecer a la UNAM y sobre todo al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a nuestro querido director, el doctor Pedro Salazar, que siempre está interesado en estos tipos de simposium, muy interesado con el tema de la exposición del trabajo académico y pues finalmente muy agradecido y muchas gracias a los que nos acompañaron a la distancia en este congreso, por lo menos en la participación de la presentación de la novela María del Carmen sobre la vida de nuestra inmortal Nahui Olin. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Santoyo. También reitero el agradecimiento al instituto y al director, el doctor Salazar. Quiero agradecer otra vez a la doctora Muñoz y a la maestra Cruz, sobre todo al doctor Santoyo. Como bien dice usted, nos habría encantado que la maestra Natalia Telles nos pudiera acompañar, pero le mandamos un cordial saludo y sin ella esta mesa no habría sido posible.